Y continuando con este seminario de cambio climático y eficiencia energética, hoy queremos, desde Santiago nos acompaña don Nicolo Giglio Biel, quien nos va a realizar su presentación sobre interrogantes sobre los impactos del cambio climático en los territorios de explotación pecuaria de la región de Magallanes. Así que queremos dejar a don Nicolo desde Santiago para que nos realice esta presentación. Acá lo escuchamos fuerte y claro, así que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenos días. Un saludo a mis coterráneos y especialmente a mis amigos de la Universidad de Magallanes. Lo que yo voy a exponer es un análisis de las perspectivas del impacto del cambio climático en la estepa magallánica. Quiero partir con algunas cuestiones fundamentales. Primero, la conciencia sobre la mundialización del problema del cambio climático. Ya nadie pone en duda, como tiempo atrás, este problema que se ha generado en todo el mundo. En segundo lugar, los acuerdos nacionales. Los acuerdos, en alguna medida, han sido parciales, han sido vagos, e incluso hay países que no lo han asumido. Y en tercer lugar, yo creo que es fundamental la importancia de que asumamos que estamos entrando a la era del antropoceno. En segundo lugar, quisiera hablar de la situación actual. La situación actual se caracteriza por la insuficiencia de los recursos mundiales. Yo no soy un experto en cambio climático y quiero que este tema sea tratado en profundidad y creo que va a ser tratado en profundidad por otra gente. En este momento, la situación actual está con una pata coja, que es la pata coja de la mitigación. Es decir, el hecho de que Estados Unidos se haya retirado realmente crea bastantes problemas en los acuerdos mundiales por su contribución en los gases de efecto invernadero. En tercer lugar, la inaplacabilidad de las políticas de adaptación no son aplicables en muchos países y no son asumidas y no son internalizadas. Y en cuarto lugar, una cuestión que es indiscutible, la constatación científica de los avances del cambio climático. No obstante, quisiera señalar algunos temas generales que también son previos a las perspectivas de impacto en la estepa patagónica. Los cambios climáticos se han manejado con escenarios mundiales que obviamente los expertos como Sergio González Martínez, como alguna otra gente, va a hacer referencia, ¿no? Una cuestión fundamental que dice relación con los estudios Magallanes son los niveles de resolución, niveles de 10 kilómetros cuadrados, 25, 15, 25 kilómetros cuadrados, son niveles todavía muy generales para nosotros. Y en tercer lugar, y es para mí fundamental y básico para hacer este análisis, es la estaticidad con que normalmente se hacen los análisis sobre cambio climático. Estamos dados a hacer un estudio básico, ¿no? Y después proyectarlo a 30 o a 20, a 30 o 50 años más. Creo que ese es un error fundamental de no intercalar esto en función de los procesos de desarrollo y los procesos que se van generando en la artificialización de cada uno de los ecosistemas. ¿Y por qué digo esto? En el caso específico de la estepa magallánica. Digo esto porque en esta estepa se dan características y tendencias muy dadas.
En 5 de diciembre de del 2017 hubo un seminario en Magallanes sobre la estepa magallánica, hecha por la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas. Me tocó dirigir y ser el autor, con la colaboración de otros miembros de la Academia, de un informe sobre el deterioro de las praderas magallánicas y la conservación de los ecosistemas de la estepa. Y acá nosotros asumimos, ¿no?, que la estepa magallánica está en un proceso de deterioro constante generado desde que se instaló el sistema extractivo de explotación ovina. ¿Cuáles son las principales características y tendencias que se dan en este territorio? Los ecosistemas son de bajo grado de artificialización, sin cambio estructural, por lo tanto sometidos a los atributos de ese tipo de ecosistemas, pero con una acción del hombre sobre ellos. Y esta acción es una explotación en función de sistemas extensivos de explotación ovina. No hay reposición, no hay siembras, y si son siembras son absolutamente marginales y muy poco complementarias. Y este sistema extensivo es un sistema de selectividad de los mejores plastos que va deteriorando la estepa y la va retrogradando o haciéndola llegar a niveles mucho más menos productivos. Entonces hay una pérdida, en tercer lugar, una pérdida progresiva y sostenida de las condiciones nutritivas de la pradera. La pradera pierde, por la selectividad del ovino, pierde la calidad de sus pastos. Hay un estudio incluso en la Universidad Magallánica que es muy interesante, y hecho por Sergio Ray, que se basa en la calidad de las vegas. Siempre se consideraron las vegas muy importantes en Magallanes porque eran vegas verdes que todo el mundo las veía, pero resulta que ese verdor no tenía nada que ver con la composición florística de años atrás. Las vegas son las que más han sufrido este deterioro de la estepa magallánica. Eso se ve en la disminución de la masa ganadera. Números más, números menos, en 30 años hay 1 millón de ovejas menos, de 3 millones de ovinos, 3,1 millón de ovinos a 2,2 millones de ovinos, según el año y según la lluvia que hay y la retención que hay de vientres en determinados periodos. Eso está claro. Esa es una pérdida en función del deterioro de la pradera. Hay una erosión de los suelos. Los estudios de erosión del suelo hechos por el CIREN indican que hay un 10% del territorio que tiene erosión severa y muy severa, un 48% del territorio que ya tiene erosión moderada y un 36% de erosión no aparente. Hay una pérdida sostenida de biodiversidad. La ecorregión de la Patagonia ha sido clasificada como en peligro y se le ha asignado máxima prioridad regional. Y hay una vulnerabilidad muy fuerte frente a especies exóticas e invasoras, como el castor, que ya está muy metido en toda la estepa, ¿no?, sobre todo obviamente la estepa ferina, y la pilosela, que avanza en una proporción muy alta y que ha sido muy poco medida la capacidad de invasión. Una es cómo y eso porque estamos muy acostumbrados en una biblioteca y vamos haciendo otro tipo de cosas. Yo creo que tenemos que mirar la región como con una mirada integral, donde se haga un
una estrategia de planificación donde se considere este tipo de procesos. Acá no podemos hacer un estudio base hoy día y decir, mire, ¿qué va a pasar el año 30, el año 50 o el año 2100? ¿Qué tenemos que decir? Mire, los cambios climáticos van a repercutir en un territorio, en un ecosistema que están progresivamente deteriorando. Por lo tanto, nuestras soluciones van a ser más difíciles porque van a haber sectores que se van a agravar, o van a ser ligeramente más fáciles porque van a haber sectores que van a tener condiciones mejores. Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo el cambio climático repercutirá en territorios que están en procesos de degradación? La otra pregunta complementaria a esta pregunta básica es cuáles son las limitantes para entender las complejidades del proceso que se dan en territorios con esta tendencia al constante deterioro. Yo quisiera plantear dos tipos de cosas. Uno, lo que mucho se habla, la mitigación a la cual tiene que contribuir Chile, y otro, el proceso de adaptación. A mi criterio, nuestro esfuerzo, sobre todo en Magallanes, tiene que estar centrado en un estudio integral en el proceso de adaptación. No obstante, me voy a voy a analizar rápidamente el problema de la mitigación. El problema de la mitigación en Chile mitiga, no sé, Chile contribuye al 0,26, 0,25. Eso Sergio después se lo dirá con mayor precisión que yo, por ciento de gases de efecto invernadero, y de los cuales si nosotros decimos que vamos a bajar el 20% de esto, vamos a bajar el 0,05%. ¿sí? Nuestra importancia en mitigación es muy limitada. No obstante, mi reflexión va a que en la estepa es peor todavía. ¿Cuáles son las áreas de contribución de los gases de efecto invernadero en la estepa? En primer lugar, la producción de butano, por efecto de la actividad ganadera, por efecto de que estamos frente a rumiantes, ¿no? ¿Y cuál sería la vía de solución? La vía de solución sería sencillamente, salvo algunos sistemas de manejo diferenciados, pero la vía de solución en Magallanes sería, con el sistema actual de manejo, sería eliminar los ovinos, lo que es absolutamente imposible e inviable. Así que en la estepa misma, el problema del cambio de rubro no es no tiene viabilidad de solución, no es ninguna vía de solución. Pero hay territorios aledaños a la estepa, muchas veces medio metidos en la estepa, a los cuales, y en ecosistemas semi-integrados de transición, a los cuales nosotros también tenemos que pegarle una atención. Y ahí sí que yo creo que hay una labor que hacer en cuanto a la mitigación. Uno es la liberación de carbono subsumido, carbono tenido. ¿Dónde está el carbono? En lo forestal. Y la base de liberar carbono es haciendo explotaciones forestales. Yo creo que tenemos que definitivamente en nuestro territorio Magallanes prohibir la futura corta de bosque nativo. Yo creo que decididamente un bosque de las características del magallánico no puede estar sometida a explotaciones porque es inviable un sistema de explotación o la característica que tiene sostenible en el bosque nativo. Creo que hay que dejar en forma muy limitada la posibilidad de explotación del bosque nativo, en forma muy limitada a sectores muy seleccionados de la región. ¿Cuál es la otra liberación de carbono? Y esto sí que es una responsabilidad nacional. La explotación del carbono a rajo abierto, como estamos viendo con mucha fuerza. Porque mucha gente dice, no, si nuestro carbono es subvitaminoso, por lo tanto no está siendo aceptado por las termoeléctricas del norte del país. Pero resulta que el problema de la mitigación es un problema mundial.
Por lo tanto, nosotros estamos contribuyendo a liberar este carbono y a ponerlo en otras termoeléctricas, en otros usos de carbono que están fuera del país. Creo que a futuro debe prohibirse la explotación de carbono a rajo abierto y realmente empezar a pensar en explotación de carbono en otra forma de gasificación, etcétera, etcétera. Creo que eso, en cuanto a la mitigación, vuelvo a insistir, la mitigación es una cuestión muy limitada, a que sobre todo Magallanes le daría mucha menos importancia de lo que se le está dando en términos nacionales. Yo tengo una serie de láminas y no quisiera ponerme a hablar en esas láminas sin tenerlas presentes, pero tengo una serie de láminas sobre los estudios que se han hecho en Magallanes. Pueden verlas con claridad, esas láminas, y uno ve que los estudios que hay en Magallanes son realmente son estudios de mucha generalidad. Hay estudios hechos en 10 por kilómetros y 100 kilómetros cuadrados, y hay adaptabilidades en función, ¿no? En función de la observación que se está obteniendo en la zona. Esos estudios, si ustedes comparan, yo puse en la lámina los estudios de la temperatura, de la humedad, de la evapotranspiración y de la productividad primaria, puse el estudio básico y el estudio a 2050 con el escenario A2. Si ustedes analizan esos estudios, van a ver que prácticamente son muy similares. Y en el caso de posiblemente de la temperatura, realmente hay algunas aproximaciones que nos podrían dar diferenciaciones en cuanto al territorio de Magallanes. Varios estudios que se han hecho sobre la región hablan de que el territorio de Magallanes posiblemente va a ser afectado en el área norte del territorio, diferente al área norte de Tierra del Fuego y al área sur de Tierra del Fuego. Eso es obvio, es así, pero nuestro grado de aproximación es tan general que no podemos ser categóricos en afirmarlos. Yo creo que se han hecho modelamientos, y ahora en este momento hay un modelamiento climático para la planificación de la región de Magallanes, una investigación esa por el INACH, SECUA, ¿no? Y la Universidad de Magallanes, que creo que va a dar buenos antecedentes. Pero ojo, creo que se partió por un instrumento y como una solución de planificación. Yo creo que los requerimientos tienen que venir de la planificación, y los requerimientos tienen que venir de estas tendencias que tiene el territorio de Magallanes. Y de esa forma uno tiene que realmente aterrizar estos modelamientos. Porque si realmente nosotros vamos a tener un incremento y no va a ser adecuado en términos de la planificación, incluso predial que sea el territorio de Magallanes, creo que es muy poco lo que podemos avanzar en ese contexto. Hay un estudio, incluso hay algunos estudios sobre los modelos de incertidumbre, de estudios hechos a nivel de región. Yo analicé uno sobre temperatura que da que la incertidumbre va de menos 5,5% a más 5 más 10%. Es decir, realmente esos modelos de incertidumbre nos están diciendo que la aproximación a estos niveles de generalidad en el territorio de Magallanes es muy general. Y creo que hay mucho más por hacer en investigación. Pero, y esto lo hemos conversado muchísimo, esto se tiene que dar en el contexto de las tendencias actuales que existen en el territorio. Y las TEPAS tienen que ser analizadas como un territorio, realmente como un territorio en absoluto proceso de degradación. Yo quisiera realmente, para no utilizar demasiado tiempo y para realmente concretar algunas cuestiones, plantear que además de este análisis físico, además de estos análisis físico-ecológicos
de comportamientos de ecosistemas, de atributos, donde debe primar realmente una serie de estudios que sean aterrizados, además de dotar a la región de sistemas meteorológicos importantes. Tenemos una serie de sistemas meteorológicos en desuso, mal usados, o sencillamente que dan muy pocos que miden muy pocos parámetros. Además de todo eso, tenemos que analizar la problemática socioestructural para la adaptación del cambio climático a la estepa de Magallanes. Hay un cuadro que aparece ahí sobre esta problemática que quiero yo detenerme un poco en él. Y es, ¿cuáles son, para la adaptación, cuáles son los horizontes de planificación del productor? ¿No? No me cabe la menor duda que el productor mide las cuestiones a corto plazo. Es decir, y eso en función de sus formas de tenencia de la tierra. Un productor está pensando en la próxima cosecha. Un productor está pensando en cómo le va a ir en el próximo invierno. Un productor está pensando en cuántos animales puede tener de acá a 3 o 4 años. Un productor no piensa 20 años, y eso es natural. El horizonte de planificación de un productor es mucho más a corto plazo. ¿Cuál es la solución? La solución son políticas públicas, la solución son desgravámenes, la solución son subsidios. No podemos estar insistiendo en que hay que solamente tomar conciencia, porque un productor se mide por sus ingresos, un productor se mide por sus utilidades, un productor, incluso chico, se mide por la posibilidad de supervivencia. Por lo tanto, siendo realista, el problema fundamental para la adaptación es que prácticamente ningún productor del país, voy a hablar no solo de Magallanes, del país, está internalizando esto y está midiendo este problema. Ellos se miden a corto plazo. En conclusión, el querer que un productor mire la cuestión a más largo plazo necesita de un apoyo de políticas públicas fundamentales. ¿Cuál es la racionalidad de ese productor? No le pidan otra, maximizar sus utilidades, incluso muchas veces contra el recurso. Y eso se ve mucho en la estepa magallánica, porque además el productor en un proceso que es sostenido pero bastante lento, ¿no? Lento en el tiempo, digamos 30, 40, 60 años, el productor no internaliza el cambio y el deterioro que hay de año a año. Así que no solo no internaliza esto, sino que no está internalizando ese productor, el cambio climático. Son dos factores que se van sumando. La falta de internalización del deterioro por efectos físicos, por efectos de sobrepastoreo, y a eso lo que puede o no puede hacer el cambio climático sobre su territorio. Eso es el otro factor que se suma a esto, es la percepción del daño. La percepción del daño es muy baja. La percepción del daño, sobre todo en una cuestión como la estepa de Magallanes, se percibe a 10 años, a 15 años. Yo he hablado con productores que me decían, mira, yo tenía una parcela que me aceptaba 800 vientres en esa parcela de 400 hectáreas en el periodo de invierno-primavera. Y ahora apenas puedo poner 400 vientres. ¿Y eso cuánto te pasa? Ah, no, eso me pasaba hace 20 años atrás. Esa es la percepción que hay. Es una percepción muy, muy de largo plazo. Es un deterioro de lento avance. Y además, también es obvio que en un territorio como el magallánico, las diferenciaciones de los efectos del cambio climático son muy escasas, muy difíciles de hacer. Ahora a todos se le echa la culpa al cambio climático. Ojo, hay que tener mucha cautela en esto. Hay procesos realmente muy grandes que se generaron hace 20 o 30 años atrás, que no eran de cambio climático.
en la historia de Magallanes hay nevazones muy grandes, hay terremotos blancos a principios de siglo, que no se debían al cambio climático, se debían exclusivamente a problemas de variabilidad climática, ¿no? Y a efectos de determinadas variables que se juntaban un determinado día, un determinado año. Por lo tanto, las diferenciaciones del efecto climático son muy difíciles de acotar. Yo, para terminar, creo que este cambio climático, ¿no? Este cambio climático va a seguir manifestándose en la región, pero no creo que tanto se va a manifestar con efectos perceptibles en la temperatura, sino que se va a manifestar como se está manifestando en otras regiones del mundo, con grandes eventos, incluso catastróficos. Tenemos que estar preparándonos para que realmente hayan terremotos blancos, para que realmente hayan grandes inundaciones y hayan periodos de sequía. Esa es la forma como se va a ir manifestando el cambio climático. Por lo tanto, hay que estar preparados, pero en el contexto que yo he dicho. Reitero, el hecho de plantear el tema del deterioro de la estepa magallánica es para crear conciencia de que este es un proceso que debe planificarse y en ese contexto ubicar lo que tenemos que hacer o estudiar o ajustar con el cambio climático. Si decimos que el día de mañana la única posibilidad de salvar la estepa es realmente con manejo genético, con cambio genético, ese cambio genético tiene que estar internalizando los problemas que se derivan del cambio climático. Muchas gracias por la oportunidad de reiterar los problemas sobre nuestro territorio magallánico.